Muy buenas a todos, en el vídeo de hoy os quiero enseñar a cómo configurar o las bases que tendréis que tener para configurar un servidor de Minecraft. Muchos de vosotros me lo habéis pedido y bueno, voy a intentar traeros una especie de saga, capítulos, como lo queráis llamar, para explicaros un poco cómo tener las bases para montarlo, ¿vale? En este capítulo quiero daros una explicación, ¿vale? Lo tengo todo aquí apuntado en este bloquecito, ¿vale? Primero de todo explicaré brevemente, pues, esto, ¿no? Base para crear servidores de Minecraft. Primera base, mínimo de informática. Esto se refiere a que sepas los componentes mínimos de un ordenador, como para qué sirve la placa base, la RAM, el SSD, etcétera. Una placa base, bueno, creo que todo el mundo debería saberlo y debería estar bien saberlo. Empezaremos a explicar un poco la RAM, el término de la RAM, ¿vale? La RAM es la capacidad en la que tu dispositivo puede leer los procesos. Para que nos entendamos, el procesador es el corazón del dispositivo y la RAM es su sistema circulatorio. Definición: memoria de escritura y lectura rápida. Juega un papel importante en este proceso al ser la encargada de almacenar todas las instrucciones que la unidad central de procesos CPU tiene que ejecutar, dándole la posibilidad de hacerlo con mayor velocidad. Es decir, tu ordenador tiene unos procesos y la RAM se dedica a que esos procesos lleguen más rápidos o más lentos. Cuanto mayor sea la RAM, más rápido harán los procesos y más veloz será la llegada de estos datos. El HDD y el SDD son los discos duros, pueden ser discos externos también. Son discos duros que tienen la función de almacenar un sistema operativo en principio, pero la diferencia del SSD, que lo he escrito mal, SDD, he escrito aquí SSD, y el HDD, es que tiene un chip, ¿vale?, que acelera la relación de los datos. Es decir, el SSD lo que hace es recoge la información y la envía mucho más rápido que el disco duro convencional. Base mínimo de conocimientos en la red. Esto se refiere a se debe buscar lo que uno necesita por los foros. Es decir, si tienes un problema, lo que sea, la mejor opción es ir a los foros, ir a las páginas que ya la comunidad te aporta para poder encontrar la solución. Es lo que yo hacía y creo que lo que hace todo el mundo. Mínimo de programación. Esto se refiere a que debes saber que es una variable pública o privada. Por ejemplo, saber mínimo de asistencias de base de datos fuera de local y saber algunas funciones de Java o PHP. Esto no es tan necesario para crear tu servidor, pero sí que es un buen conocimiento, es bueno saberlo porque si llegas a trabajar más a fondo, si tu servidor triunfa, llegas a trabajar más a fondo, quizás te interese modificar algunas cosas o te interese saber algo de base de datos y cosas así. Voy a explicar un poco la definición que yo he hecho, ¿vale? Una variable pública o global, que se llama en PHP y Java, es una variable en la que puedes llamar desde cualquier lugar para hacer la función, ¿vale? Una variable privada es solo para esa acción, es decir, tú llamas a la variable privada y solo la vas a utilizar para ese momento. Nota: en los motores gráficos las variables públicas y privadas tienen otro añadido. Las públicas consumen más RAM, pero puede ser modificada en el acto. Es decir, estás haciendo un juego y quieres variar la vida desde que estás haciéndolo, y la vida la puedes hacer desde el motor gráfico, no hace falta que retoques el código, eso puedes hacer una pública. En cambio, las privadas consumen menos RAM, ya que solo se queda en el código, solo se ejecuta una vez el código la llama. Funciones. Las funciones pueden estar predefinidas o por el contrario crearlas tú, y sirven para facilitar el trabajo. Un ejemplo es, haces una función saludo y haces, os lo voy a poner aquí en pantalla para lo que lo veáis, un segundito, aquí estamos, os voy a poner aquí para que lo veáis, por si os interesa. Este sería una función que cuando saludo fuese llamada recibirías el eco, ¿vale? Esto lo borramos. Vale, en el caso de JavaScript y otros lenguajes se llama desde la consola con un print o con un debug.log. Gracias al PHP podemos conectar nuestros datos a una base de datos. Las variables de PHP se inicializan con el símbolo $.
ejemplo, os voy a poner aquí el ejemplo. Aquí está. Esto sería una variable en PHP y se inicializaría en 0. Decimos que las variables vale 0 hasta que se cambie su valor más adelante. Vale. Base de conocimientos mínimo de HTML. Esto lo usaremos porque más adelante, si veo que bueno, vais apoyando y demás, ahora os lo enseñaré. También os enseñaré a hacer una página web vuestra propia, por si queréis hacer noticias, eventos, todo lo relacionado con el servidor lo podéis hacer aquí y os va a gustar bastante, ¿vale? Esto se refiere a que debes conocer las etiquetas HTML para poder diseñar y personalizar nuestra página web. No es lo más importante para crear un servidor, pero es un conocimiento mínimo que no está de más. Esto se refiere a, por ejemplo, os voy a meter, lo voy a copiar, un segundito. Vale. Esto, por ejemplo, existen varias etiquetas como div para hacer una caja, for para inicializar un formulario para validarlo en PHP. Y existen muchas más etiquetas diferentes y todas deben pertenecer en el HTML. Todo lo que escribamos dentro de estas etiquetas se podrá visualizar y no dará ningún tipo de error, a no ser que esté mal escrito, obviamente. Esto lo vamos a borrar. Base 5. Economía. Esto se refiere a que tengas dinero preparado. Para montar un servidor deberás invertir. Si vas a practicar, lo mejor es que trabajes en local. Diferencias que voy a hacer aquí mientras trabajamos en local. Trabajar en local significa no gastar dinero. Estás trabajando todo en local. Trabajar en local significa trabajar en tu ordenador. Trabajar en local significa tener RAM. Necesitas tener RAM para poder hacer los procesos más rápido, porque a la hora de trabajar, si no tienes mínimo, yo digo 4 de RAM, te va a ser costoso, ¿vale? Porque se puede hacer con 1 GB de RAM si quieres, pero es más pesado, tardas más. Entonces tener RAM significa agilizar el proceso y evitarte muchos dolores de cabeza realmente. Con el local puedes verificar tus trabajos sin que nadie te lo pueda ver, y igualmente tú luego puedes abrir local, lo puedes pasar a host o simplemente realizar tu propio VPS. Lo mejor es siempre tener contratados un host. Si tienes un VPS, ¿vale? Tenerlo contratado. VPS, aquí está mal dicho, porque un VPS realmente es una virtual... ¿cómo era? Es una máquina virtual, ¿vale? Es que ahora no me acuerdo la definición de VPS, pero es una máquina virtual, es como un ordenador, ¿vale? En la red. Es decir, tú estás trabajando con tu ordenador, pero luego el VPS es otro ordenador que tienes artificial, que es el que te hace todos los procesos. Eso va muy bien para hacer, pues, bueno, es como un host, ¿vale? Pero trabajas desde un VPS, desde un servidor virtual. Luego también os quiero explicar dominio. El dominio es el enlace mirad, ¿vale? Este enlace, este link, ¿vale? Sea el dominio. El dominio es la palabra que utilizamos para contratar esto, ¿vale? Para contratar nuestro link. En el caso de google.es, él compra el dominio de google.es para que vosotros podáis redirigiros con esta nomenclatura, ¿no? Con este link. Es importante saberlo porque lo vais a necesitar. Vais a necesitar un dominio, en este caso ya lo iremos viendo más adelante, ¿vale? Un hoster, ¿no? Es un servidor virtual en el que poder acceder a la nube, es decir, todos tus archivos serán ejecutados, no sé escribir, ejecutados desde un servidor en la nube. Esto significa que 24/7, siempre que el host esté activado, aunque apagues el ordenador, siempre va a estar activo. Así es como todas las páginas web se trabaja, porque a la mínima que tu base, el host, ¿vale? Para que me entendáis, está relacionado con la base de datos. Una vez el host o la base de datos se apaga, el servidor deja de funcionar como tal.
En Minecraft no, en Minecraft solo con el host ya, o sea, aunque no tengas la base de datos activada, no tiene por qué haber problema, porque la gente puede trabajar sin base de datos. Simplemente que yo aconsejo trabajar en base de datos porque algunos plugins como por ejemplo OutMe, Permissions y etcétera, Economy, estos se basan con base de datos, porque todos los datos de la gente irán a parar a una base de datos. Explicado todo esto, ¿vale? Espero que entendáis que esto lo quiero explicar, o es una buena base para hacer vuestro servidor. Si cumplís estas cinco bases, un mínimo de informática, un mínimo de conocimiento en la red, mínimo de programación, aunque solo sea, ¿sabes? Un poco conocimiento mínimo HTML y una economía base, yo creo que podréis trabajar para un servidor. ¿Podéis crear un servidor sin estas 5 bases? Sí, pero estas 5 bases las vais a necesitar en un futuro, entonces es mejor tener las bases desde un principio y no en un futuro, pues, tener el problema ya tener el servidor y no tener las bases. Si apoyan el vídeo, enseñaré a explicar mínimamente los componentes de un ordenador, los procesos, etcétera. Explicar mínimamente la base de la programación, cómo se estructura, etcétera, etcétera. Explicar a cómo modificar una plantilla ya creada, básica. Y explicar base de datos y cómo se gestiona la base de datos. Una vez se tengan estos requisitos mínimos, podrás empezar. Si por alguna razón varios de los requisitos no los cumples, estaría genial que echaras un vistazo antes de comenzar. Es muy complejo todo este tema y más para empezar de cero. Dicho esta explicación breve, ¿vale? Bueno, voy a acabaros de leeros el machete, ¿vale? Este es el index que vamos a seguir. Utilizaremos estos pasos, ¿vale? Y luego aparte, si veo que esta saga de tutoriales os gusta y la vais apoyando, os enseñaré a instalar un editor de plantillas para que podáis crear vuestros blogs, vuestros foros y vuestras cosas. Todo sin, entre comillas, pagar nada, sin que tengas que depender de algo o de alguien, de un host. Tú lo puedes hacer con las herramientas que te voy a dar. Cómo subir vuestras páginas a internet, es decir, cómo contratar un host y que vuestra página de Minecraft la puedan buscar vuestros amigos sin tener que pagar un precio exagerado ni demás. Instalar la base de datos y preparar un servidor multidimensional, esto es decir, un servidor que pase del lobby al survival, del lobby a los Hunger Games, etcétera, etcétera, etcétera. Para esto simplemente quiero que le deis apoyo al vídeo y ahora grabaré enseguida el siguiente capítulo, ¿vale? Esto era una introducción rápida, vais a tener este y lo más seguro que al rato vais a tener el otro. Y bueno, espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!